Somos el Centro de Fungiturismo, Centro de Interpretación del Champiñón y las Setas de La Rioja, aquí en Pradejón, La Rioja. Esto hay que situarlo en el contexto de que La Rioja es primera región de España productora de hongos cultivados y Pradejón primer municipio cultivador. Pradejón produce casi el 30% de lo nacional, unas 35.000 toneladas de champiñón y seta al año. El Centro de Interpretación de la Seta y el Champiñón organiza experiencias para dar a conocer este bonito mundo. Una visita guiada por el Centro de Interpretación del Champiñón y las Setas. Aquí vemos cómo son los hongos en su medio natural, en el medio silvestre, y luego todo el proceso de los hongos cultivados. Desde el laboratorio, cómo inoculamos la semilla, la elaboración del compost, el desarrollo del cultivo, las variedades asiáticas, shiitake y eringi, que también cultivamos, y también un poquito hablamos de la nutrición y el reciclaje. Se separan, de una parte lo de champiñón, de otro lo de setas, y esos paquetes se dejan secar unos días y se van a introducir a esta máquina verde, al trommel. El trommel separa con un filtro los plásticos de un lado y el compost orgánico de otro. Los plásticos se van a otras empresas de reciclados plásticos y aparte nos queda el compost, que lo ponemos a secar 10 o 12 días con virutas de serrín de madera para que la madera absorba la humedad del hongo. Pasados esos días, introducimos de nuevo el compost con el serrín en la máquina y con un filtro más pequeño la máquina separa el serrín de madera por un lado y el compost orgánico por otro. El serrín de madera sometido a altas temperaturas en una máquina peletizadora nos da los pellets. El compost orgánico que queda por otro lado, ya limpio de polvo y paja, valga la expresión, vuelve al campo como abono y así completamos lo que es una agricultura circular y sostenible. Que lo será más cuando los plásticos se vayan sustituyendo por otros materiales biodegradables. No todo iba a ser escuchar y aprender. Damos una degustación de champiñón al ajillo con un vino de Rioja para grupos con un mínimo de 10 personas y la visita incluye también los cultivos y también la bodega de vino musealizada, un pequeñito calado tradicional que recuperamos para que el visitante pueda ver cómo eran los primeros cultivos de champiñón en sus orígenes en los años 50 en las pequeñas bodegas de vino. Durante la experiencia se conocen distintos cultivos. Uno es el de las setas de ostra. Se cultiva en estos paquetes de 18 kilos negro y llevan estos agujeritos, unos agujeros o troqueles, a través de los cuales ella va a salir cuando vea la luz, ¿vale? En invierno suele tardar unos 45 días y en verano tarda unos 25 días o así y ya con un impasse ya luego de 12-14 días te va a dar otra segunda florada, aunque ya van siendo más escasas, más justitas. El paquete de 18 kilos da una media de 2,5 kilos. Siguiente parada, el champiñón blanco. Se tienen germinando unos 14 días para que la semilla que está dentro con el micelio se expanda por todo el paquete y lo complete, germine por todo. Y después descubrimos la parte superior de los paquetes y cubrimos con la tierra de cobertura, que es la turba. La turba lo que va a hacer es compensar la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior y va a ser la reserva de agua, la única que va a tener el champiñón. Bajamos la temperatura bruscamente y nos dará, la bajamos hasta unos 15 grados o así, para producir un estrés al micelio y que nos dé, en este caso, champiñones. Y la rentabilidad media es de unos 6 kilos por paquete. Es buena pues desde para las dietas de adelgazamiento hasta para las enfermedades de corazón, porque no tiene colesterol y además tiene potasio, selenio, que ayudan también con el riego vascular. Son buenas para las dietas veganas y vegetarianas, por eso de que tienen todos los aminoácidos esenciales.
entonces tienen proteínas sustitutivas del hierro. En definitiva, son fuente de salud y tienen una cosa principal, que es el umami, que la palabra viene del japonés, es el quinto sabor y significa que es sabroso, saciante y aromatizante. Y eso lo hacemos en el cultivo porque hacemos la cata en crudo. Y es lo que hace que el visitante se lleve esa experiencia de lo que es el sabor umami que queda en el retrogusto del paladar. Como no, el champiñón portobello hay que conocerlo. Es del mismo género que el champiñón blanco, pero es otra semilla, Agaricus portobellum, que es de origen portugués, por eso bueno, es diferente. Y es un champiñón que tiene más sabor, porque tiene un poco más contenido en glucógenos, ¿vale? Entonces es como, tiene un sabor como más dulcecito y tiene una textura muy enfibradita, ¿vale? Es muy rico, pues para, por ejemplo, para hacer también los carpachos, para los guisos. Lo habitual es el cultivo tradicional, pero todo se ha modernizado. La diferencia que hay en el cultivo tradicional con este, pues es que el compost viene aquí germinado ya. Aquí el champiñón está saliendo en 21 días y lo que hacemos aquí pues es acortar el tiempo. La producción suele ser también más mayor, a la hora también de recoger o más calidad, sí, cambiar un poco. Que en Pradejón aquí pues los cultivos normalmente son todos tradicionales y bueno, y nosotros llevamos con este cultivo 4 años. Regresamos a la tradición y al origen. Ello nos lleva al barrio de las bodegas de Pradejón. Este barrio de bodegas tiene casi 3 siglos, data de 1753, y en una bodega como esta se cultivaron los 4 primeros metros cuadrados de champiñón de mano de los hermanos Gil Merino, que les decían los conos. Vamos a bajar al fondo del calado para que veamos cómo eran los cultivos en sus orígenes. El compost inicial se hacía entonces en los patios de las bodegas, con el estiércol de caballo, que era lo que había, y con, bueno, pues con los materiales que había en la zona, y se colocaba en hileras o caballones, en surcos, aquí está puesto en forma de U, y la primera botella de semilla vino desde Barcelona, en una botella de cristal, de mano de esos hermanos Gil Merino, los conos, y se ponía a mano alzada, a trocitos, a 3 bolillos, y así se sembraba. Para recolectar lo mismo, se recolectaban en los cestos o cunachos y se subían trabajosamente por las escaleras del calado hasta arriba. Donde hay vino no puede haber champiñón porque se contaminarían, pero sí que dan paso, sí que la unión de las dos culturas, la del vino y la del champiñón, dieron paso a lo que llamamos ese paisaje tradicional del vino y champiñón de Pradejón, que es la fusión de las dos culturas y que marida muy bien, sobre todo en la mesa. El vino y el champiñón maridan perfectamente y, como ha dicho Pilar, ¿dónde mejor? En la mesa. Habitualmente tenemos diferentes menús, pero hoy hemos preparado uno de base de pinchos. Empezamos pues por un pan bao, relleno de setas shiitake, con panceta caramelizada, mayonesa de ajo asado y rúcula, pues para abrir un poquito la boca, refrescar. La seta, por supuesto, seta de ostra de cultivo en el pueblo, siempre con nuestro producto de kilómetro cero. Tenemos otro tipo de seta, una shiitake, de textura blandita. Lo que hemos hecho es cambiar la textura, hacerlo en tempura y acompañada de un quesito crema. El siguiente plato sería pues, un plato en crudo, porque las setas crudas se conoce un poco. Es una seta eringi en carpaccio, con un aliño de queso de los Cameros, también es de La Rioja, un poquito de sriracha, un poquito de cebollino y almendras y avellanas. Y luego, para terminar, una cosa que es muy típica de nuestro pueblo, un postre de champiñones. Un bombón de champiñón con crema pastelera y chocolate, siempre acompañado de una cremita de naranja para dar un poquito de acidez.
Y lo típico de nuestro pueblo pues son la seta del champiñón. Entonces lo que podéis probar es un menú fungi del primero hasta el último plato, todo con setas. Normalmente empezamos a prepararlos a partir de la Feria Fungitour, que se celebra todos los años el primer fin de semana de mayo. Y como este año, pues les esperamos del 1 al 4 de mayo en Fungitour.